En este último domingo, las calles de las ciudades brasileñas se llenaron de esperanza, de gritos indignados y de palabras fuertes, en defensa de la soberanía nacional y la democracia, ambas amenazadas. A los manifestantes se les unieron los cantantes más admirados y comprometidos con la lucha popular, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico César, Iván Lins y Daniela Mercury, lo que hizo más emocionante la manifestación política de amor a la democracia. Los gritos también expresaron indignación contra Bolsonaro, pero también contra Trump, ambos apoyadores del genocidio contra los palestinos, cuya bandera estuvo presente en las calles brasileñas. Ahora hace falta el Parlamento, muy corrompido por dinero, para aprobar privatizaciones y privilegios absurdos, como la impunidad para los propios parlamentarios. Entiendan el mensaje de las calles, o el país caminará hacia un grave impasse constitucional. Latitud Brasil está comenzando. Hola amigos y amigas del programa Latitud Brasil por Telesur. Un gran honor cumplir esa misión de, por medio de la información y de Telesur, contribuir para la integración informativa y cultural de Latinoamérica y, consecuentemente, para más soberanía en este continente que necesita estar unido cada vez más. Este es nuestro papel y nuestra misión. Y es por ello que hoy recibimos a una invitada muy especial, que tiene una larga trayectoria de lucha en esa causa de la comunicación emancipadora. Comunicación afirmativa, soberana, comunicación ciudadana, que es mi colega periodista, Teresa Cruvinel, expresidenta de la empresa Brasil de Comunicación, una de sus fundadoras evidentemente, y que ahora recién está lanzando un libro, que es un tesoro, Memorias de un desafío, la guerra de la televisión pública y la creación del sistema EBC. Buenas noches, Teresa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Beto. Mucho gusto estar con usted, con quien siempre aprendo mucho, y estar discutiendo este tema que me es tan caro de la comunicación pública, de la comunicación para la ciudadanía, de la comunicación libertaria, como ha dicho usted, porque solo ciudadanos plenamente libres podrán evitar esos descaminos que el mundo viene tomando. Muy bien. Precisamente por eso, defendemos la necesidad de un sistema público de información, para que los retos a los que se enfrenta hoy Brasil, que son muy graves, puedan resolverse mejor en nombre de la democracia y de la soberanía nacional. ¿Cómo ve usted el papel de los medios de comunicación ante tanto acoso y tanta presión antidemocrática contra el gobierno del presidente Lula? Mira, los medios de comunicación brasileños, los medios comerciales y empresariales brasileños han estado apostando contra el presidente Lula, han estado trabajando contra los gobiernos del Partido de los Trabajadores y la izquierda que apoya al presidente Lula desde 2003, desde la primera toma de posesión del presidente Lula. Ese año marca un punto de inflexión en la conducta y el comportamiento de los periódicos y las cadenas de televisión en Brasil, dejando atrás una supuesta línea editorial liberal, entre comillas, para hacer lo que yo llamo periodismo de guerra contra el gobierno que estaba en el poder, periodismo de guerra contra el Partido de los Trabajadores y otros partidos de izquierda que apoyaban a ese gobierno, y eso fue creciendo. Tuvimos momentos muy importantes que marcan este comportamiento partidista de los medios brasileños, lo que yo llamo periodismo de guerra, y no da información porque eso exigía romper con los mandamientos más importantes del periodismo.
con los preceptos éticos, la buena investigación de la noticia, el compromiso con la verdad, escuchar las dos versiones de la noticia, la pluralidad en la composición de las redacciones, que allí hubiera profesionales de diferentes tendencias ideológicas, se podía tener periodistas de izquierda, liberales y también conservadores. Ese era el pasado liberal de las redacciones. A partir del año 2000, solo los periodistas que estaban dispuestos a seguir la línea editorial dictada por los jefes pudieron conseguir trabajo en las grandes empresas de comunicación de Brasil. Hubo una purga de profesionales en Brasil, profesionales que dejaron de tener trabajos en los grandes medios. ¿Y qué hicieron? Se fueron a trabajar a medios alternativos de Internet, blogs, sitios web. Muchos desaparecieron, sucumbieron. Algunos resistieron trabajando en Internet, pero dejaron de cobrar con los grandes medios porque no estaban dispuestos a seguir al rebaño. De 2000 em diante, só passaram a ter emprego nas grandes empresas. Perfecto, perfecto. Seguir a la manada, sabrás decir lo más parecido al español, ¿no? Entonces, 2003. En 2005 tuvimos el escándalo del Mensalão, una construcción narrativa de los grandes medios contra el Partido de los Trabajadores y otras fuerzas progresistas. En 2006, toda una orquestación para evitar que el presidente Lula fuera reelegido. El mismo día de las elecciones, en vísperas de las elecciones, los grandes medios de comunicación de Brasil dejaron en segundo plano la caída de un avión de una empresa brasileña que provocó casi 200 muertes, para hablar de un escándalo que involucraba a militares del PT, los llamados aloprados, disparatados, personas que fueron arrestadas con dinero supuestamente para comprar un dossier contra sus adversarios, pero eso se convirtió en algo más importante que el accidente del avión de la compañía Gol. ¿Por qué? Porque eso le quitaba votos. Según todas las encuestas, el presidente Lula iba a ser reelegido en la primera vuelta. Al final no fue así. Acabó siendo elegido en la segunda. Tuvo que hacer otra vuelta de campaña electoral. Y así fue. Tuvimos el Petrolao. Después, en 2012, el juicio de los acusados en 2005. También fue una cobertura agotadora, periodismo agotador. Allí grandes dirigentes históricos del Partido de los Trabajadores fueron condenados. Fueron presos como José Dirceu, José Genoino, João Paulo Cuna y otros más. Entonces lo que está pasando no es nada nuevo. Para mí al menos es la continuidad de lo que comenzó desde que Lula fue elegido. Entonces usted puede preguntarse, ¿cómo fue con Temer? Cuando Dilma fue destituida, Temer mereció un trato, como se dice, generoso por parte de los medios brasileños. João Paulo Cunha e outros mais. Das mídias brasileiras. Sí, Bolsonaro no, porque persiguió a toda la prensa y ahora Lula ha vuelto. En el primer año, en el segundo año, los medios de comunicación fueron condescendientes. Dijeron, mira, después de Bolsonaro, hay que tratar a Lula con más respeto. Eso duró unos pocos meses. Ahora vamos a tener elecciones el año que viene y ha vuelto la rebelión contra el gobierno del PT y ha vuelto la implicancia hacia el presidente Lula. Volvió en los grandes medios. Contra o governo do PT voltou e a implicância com o presidente Lula voltou nos grandes veículos. El periodismo de guerra está de vuelta. Es eso. Pero en este periodo, Teresa, tenemos ahora un factor nuevo. Porque la gran oposición al presidente Lula proviene también del presidente de la nación más grande del mundo, que incluso defiende a Bolsonaro y le da prestigio, allanando el camino e incluso, en cierta manera, orquestando al Parlamento contra el gobierno del presidente Lula. ¿Qué opina usted de esta peligrosa novedad? A mí me parece muy peligrosa. ¿Qué opina usted? Peligrosísima. Digamos que en una situación normal, los medios de comunicación deberían estar aplaudiendo y uniendo fuerzas con el gobierno en defensa de la soberanía nacional. No, pero informan de las reacciones del presidente Lula, siempre con cierta mala voluntad, cuando no lo acusan de estar, digamos, perjudicando con las relaciones con Estados Unidos, cuando Brasil es la víctima, Brasil es el atacado, pero Lula no puede alzar la voz contra Trump.
porque los medios de comunicación dicen, mira, así no podemos resolver el problema. Es una verdadera inversión de los hechos, como si Lula hubiera provocado a Trump, cuando pasa lo contrario. Trump nos atacó para defender a sus aliados de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Entonces, por parte de los medios de comunicación, eso es todo, pero la población está aplaudiendo al presidente, la defensa de la soberanía, todo ese discurso de defensa de la democracia y la soberanía nacional ha encontrado, en mi opinión, eco de la población porque desde que esto comenzó, desde que Trump decretó la subida de aranceles, la aprobación del presidente Lula solo ha ido en aumento. Es decir, la población se está identificando con el discurso, la postura y la altivez del presidente ante la actitud imperialista de Trump, porque no hay otra palabra para definir lo que Trump está haciendo con Brasil, nada más que un ataque imperialista. Correcto. Por cierto, Está bien, Venezuela, allí, amenazada de invasión, el Mar Caribe convirtiéndose en escenario de guerra, todo eso. es verdad, ¿Qué otra palabra se podría usar? es verdad, es verdad. Corroborando su visión, la propia portavoz de la Casa Blanca dijo hace unos días que, para sorpresa general, Río de Janeiro podría ser bombardeada. Ella dejó escapar algo así, lo que indica el estado de ánimo, o mejor dicho, la hostilidad cultural y política que hay en la Casa Blanca contra Brasil. ¿Cómo debemos analizar esto? Sí, aquí en Brasil. Esa declaración de la portavoz, ella también dijo que el presidente Donald Trump no dudaría en utilizar todo el poder económico y militar. Donald Trump não hesitaria em usar todo o poder econômico e militar contra o Brasil e deixou escapar isso aí que Contra você falou, Brasil por y exemplo, dijo bombardear escapar de o lo que Rio de usted ha mencionado, por ejemplo, bombardear Río de Janeiro. El gobierno brasileño prefirió atribuir estas declaraciones, tanto las de Trump como las de sus asesores, como esa de mayor gravedad. de seus auxiliares, como essa da maior gravidade, né? De mayor gravedad. Mas isso é Pero eso es bravata. Trump es un bravucón. Creo que la respuesta de Brasil fue débil. Fue como, ya sabes, eso de que el avestruz prefiere meter la cabeza en la arena para no ver el disparo. Prefirieron no, bravata y tal. Creo que debería. Bueno, hubo una nota del Itamaraty, es verdad, pero una nota muy diplomática. Así Brasil ve con preocupación estas declaraciones. Creo que es posible tener una reacción más. muito diplomática, sim. O Brasil vê com preocupação essas declarações. Eu acho que era preciso ter havido uma reação mais Enérgica, ya sabes, preguntarle al Departamento de Estado qué significan estas declaraciones. Verdad, verdad, es verdad. Vamos a hacer una pequeñita pausa y enseguida volvemos, inclusive hablando sobre el propio libro de Teresa, en defensa de esa modalidad tan necesaria, que es una TV pública sólida, consolidada y cada vez más protagonista para garantizar la democracia. Enseguida volvemos. Latitud Brasil está de vuelta, hoy conversando con Teresa Cruvinel, periodista, nuestra colega, primera presidenta de la empresa Brasil de Comunicación, DTV Brasil. Por lo tanto, fundada durante el gobierno de Lula y que acaba de lanzar un libro sobre la historia de la lucha de la TV pública, de la comunicación pública en Brasil. Teresa, la cuestión aún está muy indefinida en el Congreso Nacional,
porque el Poder Judicial ya ha dejado muy clara su postura con respecto a Bolsonaro y los golpistas. Pero parece que la Cámara está trabajando en una solución vengativa. ¿Cómo cree usted que se podría orientar esto? ¿Cómo se podría plantear mejor para evitar un impasse constitucional, cuyo resultado nadie sabe cuál podría ser? Pues anoche la Cámara de Diputados aprobó una moción de urgencia para votar un proyecto de amnistía para los golpistas que la Corte Suprema condenó la semana pasada. Una amnistía sería una agresión muy grave, no solo contra la Corte Suprema, sino contra la propia Constitución, que establece y prevé la independencia entre los poderes. Por lo tanto, si el Poder Judicial hace y el Poder Legislativo deshace, no existe separación ni autonomía de poderes. Esa misma sería una medida claramente inconstitucional. El Tribunal Supremo podría anularla y entonces, como usted ha dicho, tendríamos un conflicto entre poderes, un enfrentamiento entre poderes. Por lo tanto, tal vez no aprueben la amnistía. Si el Congreso aprecia la democracia y la estabilidad política, no aprobará una amnistía. Podría incluso aprobar una ley que reduzca las penas, las cargas impuestas a estos golpistas. Tiver apreço pela democracia e pela estabilidade política, ele não aprovará uma anistia. Ahora, de todos modos, estamos viendo que, además de la amnistía, se están aprobando medidas como la llamada PEC del bandidaje, porque los parlamentarios ya no podrán ser castigados a menos que el propio Parlamento lo autorice. Incluso si han cometido un delito de homicidio, un delito de robo, un delito de violación. Estamos avanzando hacia un proceso de degradación de la vida parlamentaria. ¿No cree usted? Sí, y eso se asemeja a crear, digamos, un código mafioso, ¿no? Eso es porque esta prueba de enmienda a la Constitución también se ha denominado PS de la delincuencia, porque en Brasil, donde el crimen organizado es muy poderoso, haciendo demostraciones de fuerza, desafiando a las fuerzas de seguridad, organizaciones criminales, incluso con conexiones internacionales, ¿qué van a hacer? Buscar refugio en los partidos, conseguir un mandato, entrar a la política, porque al ser diputado o senador habrán conseguido la intocabilidad. Nadie podrá arrestarlos, no podrán ser investigados sin el consentimiento de la Casa Legislativa. Esto es un paraíso para los criminales, para la degradación del Parlamento. Como usted ha dicho, el Parlamento ya es una pésima calidad, ya tiene una extracción conservadora, ya está compuesto en su mayoría por hombres ricos, blancos y de derecha. Ahora, cuando ni siquiera puedan ser investigados ni arrestados, a menos que la mafia parlamentaria esté de acuerdo y lo autorice. Cuando eso suceda, tendremos un parlamento aún peor, porque será un parlamento que dará cobijo a los criminales. Sí, es un peligro, un peligro. Teresa, hablemos ahora del libro, Memorias de un desafío. ¿Qué la inspiró? Es decir, fue esa dura dedicación, esa experiencia que trajo risas y lágrimas, pero también la convicción de que cumpliste un papel importante en la construcción, en la apertura de una nueva frontera en Brasil para la comunicación pública. ¿Cómo empezó usted esta aventura de escribir el libro? Mira, hay que entender un poco mi trayectoria. En 2007, el presidente Lula ya se enfrentaba al periodismo de guerra. Había sido elegido bajo una gran persecución por parte de los medios de comunicación. Yo era una periodista con un puesto muy alto, elitista, digamos que formaba parte de la élite del periodismo del sector privado. Era comentarista del canal Globo News y tenía una columna política muy influyente en el periódico O Globo, el segundo más importante del país, que en aquel momento era el más grande, tenía la mayor tirada.
Acepté ese reto, renuncié, pedí la baja del Grupo Globo y fui a crear el EBC, articular la aprobación de la ley que permitía la creación del sistema público previsto en la Constitución. Ahora bien, esto generó una guerra contra esta propuesta del presidente Lula, presentada al Congreso. Era necesario aprobar la ley. Se levantaron los grandes medios de comunicación, las grandes televisiones, los grandes periódicos y las fuerzas de derecha y de extrema derecha que en ese momento estaban. Las fuerzas de extrema derecha estaban despuntando en Brasil, comenzando a despuntar. Nos enfrentamos a una oposición muy fuerte, por lo que ya es un reto crear una televisión pública, enfrentándose a la oposición de estos poderosos grupos. En 2007 era muy difícil. ¿Por qué? Para crear televisión analógica, el espectro estaba ocupado. Y en cuanto a la digital estaba empezando a implementarse en Brasil. Por lo tanto, esta televisión aún no podía tener una gran red, una cobertura nacional. Y estaba la cuestión cultural. Quienes enseñaron a los brasileños a ver televisión fueron TV Globo, TV Silvio Santos, TV Bandeirantes. Un lenguaje propio. Todas ellas, sí. La forma del lenguaje, la forma de percepción, incluso la cuestión visual, la imagen, incluso el sonido. Está el famoso plin por ahí. Todo esto constituye una simbología, una forma de ver la televisión, un gusto, un paladar. Y ese gusto fue creado por la televisión comercial. Una televisión pública tiene que ser diferente, es más coloquial. Su objetivo es crear ciudadanos más críticos, ciudadanos con capacidades de reflexión, que desarrollen su capacidad para sacar sus propias conclusiones. Por lo tanto, tiene que ser una televisión más coloquial y no una televisión espectacular. Exactamente. No solo entretenimiento, sino algo reflexivo que forme a la ciudadanía, ¿no? Sí, por todo eso era un reto crear la televisión pública tan tarde, con 50 años de retraso, pero la creamos. Creamos la empresa Brasil de Telecomunicación. Por desgracia, el gobierno brasileño renunció en 2013 a participar en la creación de Telesur, y en ese periodo creamos un canal internacional, TV Brasil Internacional. Invertimos en la capacitación técnica de la televisión pública, TV Brasil, y de las emisoras de radio ya existentes, así como en la modernización tecnológica de la agencia de noticias Agência Brasil. Pero en 2016 hubo un golpe parlamentario que derrocó a la presidenta Dilma. Em 2016, houve o golpe parlamentar que derrubou a presidenta Dilma. Pero ahora estamos recuperando el espíritu público de la televisión. Sí, Bolsonaro amenazó con cerrarla, luego amenazó con privatizar la EBC y después decidió controlarla, utilizarla al servicio de su reelección. No lo consiguió. Ahora en el gobierno del presidente Lula existe la promesa de recuperar la EBC, de que el gobierno, que tiene la obligación de financiar el sistema público, realice las investigaciones necesarias y garantice los recursos necesarios. Pero parte del gobierno veto. En estos primeros 3 años, casi 3 años, el gobierno de Lula no hizo, no logró o no quiso o no pudo rescatar el proyecto original, aquel en el que yo participé. Digamos, não fez, não conseguiu, ou não quis, ou não pôde resgatar o projeto original, aquele do qual participei. Ese sigue siendo el reto, sigue siendo el reto. Sigue siendo el reto. Para concluir, en este momento el gobierno de Lula nombró a un nuevo presidente para la EBC, un periodista, y tengo más esperanzas en la reconstrucción. Qué bueno que tengas esperanzas, porque así yo también las tengo, de que volvamos a tener una televisión con mayor capacidad de retratar el Brasil plural, el Brasil necesario, y para defender la soberanía informativa y cultural. Teresa Cruvinel, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Es siempre excelente conversar con usted, Beto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes que nos acompañaron aquí en Latitud Brasil, gracias por su presencia.
Hasta la próxima semana con una nueva manera de entender aún más el llamado Gigante del Sur. Un abrazo. Chao.